Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Hoy quiero abordar las razones bíblicas de por qué vienen los juicios de Dios sobre una nación o sobre la vida del ser humano. Y me baso estrictamente en las Escrituras. Así que, amados hermanos, hablar de los juicios de Dios no es un tema popular en ninguna época, y menos ahora, en nuestros días, porque vivimos en una época que prefiere el optimismo rápido y la comodidad antes que la confrontación con la verdad de la palabra de Dios. Sin embargo, ignorar la justicia de Dios no hace que ésta desaparezca. Cuando miramos las páginas de la historia y las páginas de la Biblia, descubrimos que los juicios de Dios no son un arrebato de ira caprichosa de Dios. No fue que él ese día amaneció de malas pulgas y se levantó con el pie izquierdo. Claro que no. Son la respuesta santa y justa de un Dios creador ante la condición de una sociedad que ha decidido darle la espalda y rechazar su gracia salvadora a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. ¿Por qué entonces vienen los juicios de Dios? Puedo hablarle de tres razones bíblicas fundamentales. Primero, por el desvío de la verdad y la desobediencia deliberada. Este es el primer detonante del juicio de Dios, cuando el hombre decide de manera consciente, deliberada, ignorar la palabra de Dios y seguir sus propios caminos que siempre lo van a llevar a la perdición y a la destrucción. La desobediencia tiene un elemento satánico que debilita los cimientos morales de cualquier sociedad, agrieta los muros de la protección. Entonces el profeta Isaías lo describió con absoluta claridad en Isaías 59:2, que dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando una nación decide llamar a lo malo bueno, a lo bueno malo, decide poner las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, está sembrando la semilla de su propia disciplina, está sembrando la semilla de su propia destrucción. La segunda razón es por la soberbia y la autosuficiencia humana. El orgullo es el gran engañador del corazón del hombre. Es la serpiente trepada en el árbol prohibido. Ese es el orgullo. Entonces le hace creer a la gente que no necesitan de Dios, que sus recursos, su ciencia o su economía son suficientes para sostenerse a ellos mismos, sin necesidad de Dios. Pero la Biblia es tajante sobre el destino de la altivez. Proverbios 26:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El juicio de Dios viene para humillar al soberbio y recordarnos a nosotros, los que servimos a Dios, que dependemos única y exclusivamente del Señor. Nuestra total dependencia en Dios tiene que estar bien clara en nuestros corazones. Ninguna torre de Babel moderna, construida por el hombre de hoy en su soberbia, permanece en pie cuando Dios decide medirla con su plomada de justicia. Lo tercero es por la indiferencia y la injusticia social. Dios no es ajeno al dolor de los oprimidos, a la corrupción, a la injusticia o a la pérdida de misericordia en las calles. Cuando la balanza de la justicia humana se corrompe, o cuando las damas ciegas la prostituyen y la indiferencia gobierna los corazones de los hombres, es cuando el juicio de Dios se activa como una medida de defensa para con los desvalidos, los necesitados, los que no tienen voz. El Salmo 140:12 dice: yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los menesterosos. El Salmo 103:6 dice:
Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Pero Dios también le hace una advertencia a los gobernantes y a los ricos injustos y opresores. Proverbios 22 y 23 dice: no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Y el propósito de los juicios de Dios en la tierra no es la destrucción sin sentido, sino la corrección y el arrepentimiento de los pueblos. Dios sacude lo que tiene que ser sacudido. ¿Para qué? Para que los hombres vuelvan sus ojos al cielo. Su juicio es, en realidad, un megáfono de su misericordia para despertar al hombre de la apatía espiritual. No pueden clamar por la bendición de Dios mientras pisotean sus mandamientos y se hacen sordos a la voz del Espíritu. Pero la buena noticia es que el juicio siempre viene precedido por una oportunidad de gracia. La solución no radica en reformas políticas o medidas económicas, sino en un cambio profundo del corazón. La promesa para restaurar una tierra bajo juicio sigue vigente hoy. En 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Frente a la advertencia del juicio, la respuesta no debe ser el pánico, el miedo, el terror, sino la humillación sincera y el retorno a la palabra de Dios. Que hoy puedan escuchar la voz de Dios, ablandar sus corazones y buscar su rostro mientras el Señor pueda ser hallado. Uno de los ingredientes que fermentan la ira de Dios es la apostasía de la iglesia, la indiferencia y el desprecio al llamado de Dios, al arrepentimiento y por el desprecio también a los mensajeros de Dios. Hoy han relegado a Dios a un rincón del olvido y lo sacan solo cuando hay peligro o cuando les conviene invocar su nombre. Dios no es plato de segunda mesa de nadie. Esa es una de las verdades más distintivas de esta generación. Han construido una cultura de consumo espiritual donde se pretende tratar al creador del universo como un recurso de emergencia, como un amuleto para tiempos de crisis o como un accesorio de conveniencia social. La expresión Dios no es plato de segunda mesa la usé a propósito y refleja perfectamente lo que la Biblia condena como una falta de temor reverente a Dios, porque Dios no acepta las obras de nuestro tiempo, de nuestra atención o de nuestra devoción. Él no compite con eso. La Biblia confronta directamente esta actitud con una firmeza absoluta. ¿Por qué? Porque Dios reclama al hombre la falta de honra a Él. La Biblia dice: dad la honra debida a su nombre. En el libro del profeta Malaquías, Dios confrontó directamente a un pueblo y a un liderazgo religioso que le ofrecía lo que le sobraba, lo defectuoso, lo que no les costaba nada. El reclamo del Señor resuena hoy con la misma fuerza. Malaquías 1:6 dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, escúcheme bien. Tratar a Dios como un plan de contingencia es despojarlo de la honra y la soberanía que le corresponden a Él. Él es el Rey de Reyes, no un bombero al que se llama 911 solo cuando el edificio está en llamas. Y lo segundo es el peligro de la búsqueda por conveniencia. Jesús mismo experimentó esta actitud durante
su ministerio terrenal, multitudes le seguían, no porque quién era él, sino por lo que podían obtener de él. En el Evangelio de Juan, Jesús les confronta sin rodeo directamente. Juan 6:26 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Entonces, cuando buscamos las manos de Dios, o sea, lo que nos puede dar, pero despreciamos su rostro, es decir, quién es Él y su voluntad, entonces caemos en una fe utilitaria. Y esa actitud no es adoración, es manipulación espiritual. Tercero, la advertencia que Dios hace al olvido en tiempos de abundancia. Y este comportamiento no es nuevo. Dios ya conocía la tendencia del corazón del hombre a olvidarse de Él cuando todo marcha bien, cuando todo está chévere, y por eso advirtió solemnemente a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 8, 11 al 14 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas y habites en ellas y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. A Dios no se puede olvidar en medio del progreso y de la prosperidad. Dios exige el primer lugar, hermano. La Escritura es clara. Dios no acepta la mediocridad ni el conformismo de un corazón dividido. El primer y más grande mandamiento no dice que debemos amar a Dios cuando nos convenga, sino que todo nuestro ser debe amarlo con toda fuerza, de una manera absoluta. Entonces, cuando una sociedad o un individuo relega a Dios al rincón del olvido y solo lo busca en la tempestad, está ignorando una ley espiritual ineludible, descrita, hermanos queridos, en Gálatas 6:7, que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Buscar a Dios solo por conveniencia es una ilusión, una falta de respeto. Él no puede ser domesticado como si fuera una mascota de la casa, ni adaptado a la comodidad humana. Él demanda, merece y exige el primer lugar en nuestra vida. Cualquier otra posición es una ofensa a su santidad. Han colocado a Dios en algún rincón y solo lo invitan cuando la naturaleza los golpea o cuando necesitan pedirle algo. Dios, como les dije, no es plato de segunda mesa de nadie. Esta descripción de lo que yo le estoy diciendo retrata preciso, de una manera clara, la radiografía espiritual de una sociedad actual. Una fe de emergencia, un Dios de bolsillo al que solo se recuerda cuando el viento sopla fuerte y las seguridades humanas se desmoronan ante el azote de la naturaleza o la enfermedad. Se olvidan que Dios hizo la tierra y el mar y que Él los sacude cuando quiere. Job 9:6 dice, Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Tratar al Todopoderoso como un recurso de último minuto es una de las mayores muestras de altivez espiritual. La Biblia expone con absoluta claridad cómo reacciona el cielo ante una actitud de conveniencia y de soberbia y de altivez. Primero, está el peligro de buscar a Dios solo en la angustia. El profeta Isaías describió de manera impactante esta conducta hipócrita. El pueblo ignoraba a Dios en la abundancia, pero corría a Él cuando el juicio o la prueba los alcanzaba. Isaías 26:16 dice, Jehová, en la retribución te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Entonces, esta búsqueda no nacía de un corazón arrepentido, sinceramente, sino del simple deseo de escapar del dolor. Entonces, buscar a Dios solo para que apague los fuegos de nuestra vida
mientras seguimos gobernando nuestros propios destinos, es una tontería, es una torpeza y es un desprecio a su señorío. Segundo, está la respuesta de Dios ante la búsqueda tardía e interesada. Hay un mensaje muy claro y muy solemne en el libro de Proverbios, donde la sabiduría divina advierte lo que sucede cuando el ser humano pasa la vida entera rechazando el consejo de Dios y de repente lo busca cuando sobreviene la catástrofe. Proverbios 1, 24, 27 y 29 dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Cuando viniere como una tormenta lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Eso está bien claro. Estas palabras nos recuerdan que la paciencia de Dios tiene un límite y que su gracia no puede ser objeto de burla o de manipulación. Lo tercero es que Dios no comparte su gloria con nadie. Él está sentado en un trono alto y sublime. Y el error de esta sociedad moderna es creer que puede sentar en el trono de su corazón al dinero, al placer, al juego, al intelecto, a las distracciones o al humanismo y dejar a Dios en la cocina esperando a ver si se le necesita que lo llamen. Dios, como le dije, no compite con los dioses que están en el corazón del hombre. Dios está de número uno en todo o no está, porque Él no puede estar en otro lugar que no sea la primacía. La Biblia es tajante al respecto. Isaías 42, 8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Este mensaje lo envío como un llamado de advertencia de Dios. Dios no es un amuleto de buena suerte, ni es un plan de rescate para cuando los sistemas de este mundo colapsan y fallan. Él es el creador del universo, el sustentador de la vida y el juez de toda la tierra. Quien pretenda usar a Dios como plato de segunda mesa va a descubrir que cuando intente buscarlo en la tormenta, su propia dureza de corazón le va a impedir encontrar el camino de regreso. Él demanda el primer lugar, el trono absoluto de nuestra vida, hoy y todos los días de nuestra existencia. Por eso dice: ven, hijo mío, dame hoy tu corazón. Ese es un llamado del Padre al Hijo. Los anuncios del juicio de Dios en boca de los profetas verdaderos de Dios también son anunciados por la ciencia. Y he quedado impactado como la ciencia, la NASA y los especialistas en climas, en vulcanología, todo eso están hablando. Dios está hablando por todas partes. Así que los hombres no tienen excusa delante de Dios. Y este es un punto de convergencia asombroso en los tiempos que estamos viviendo. Lo que los profetas de Dios anunciaron hace miles de años, inspirados por el Espíritu Santo, hoy la ciencia lo está registrando, lo está midiendo y confirmando a través de datos, gráficos y observaciones satelitales. Tanto la Biblia como la ciencia del mundo han hablado para alertar a la humanidad. La diferencia es el lenguaje que ambos usan. Los profetas lo llamaron el juicio y la visitación de Dios. La ciencia lo llama colapso climático, crisis ecológica o inestabilidad planetaria. Pero la realidad física es exactamente la misma. La tierra temblará como un ebrio y las potencias de los cielos serán conmovidas, se moverán. A la luz de la Biblia,
vemos cómo las advertencias proféticas y los hallazgos científicos actuales caminan en la misma dirección. Viene juicio. Y vemos el gemido y el desgaste de la creación. Y ya la tierra está vieja y está desgastada. Y por eso hay una promesa de una tierra nueva y un cielo nuevo donde reine la justicia. Hoy la ciencia advierte con alarma y a voz populi sobre el agotamiento de los recursos naturales, la pérdida de la biodiversidad y la erosión de los suelos. Y los científicos nos dicen que la Tierra está perdiendo su capacidad de sostener la vida tal como la conocemos. El profeta Isaías describió este mismo escenario de desgaste planetario en Isaías 24, 4 y 5, que dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Ahí está. La ciencia identifica los síntomas, la contaminación, el calentamiento global, etc. Pero la Biblia revela la raíz del problema: el pecado, la maldad, la violencia, la idolatría, la codicia, el ocultismo, la rebelión del ser humano contra Dios y contra el orden establecido por el Creador. La Biblia profetiza las señales en el clima y en los mares. Eso está escrito, hermano. Los meteorólogos y los oceanólogos, los vulcanólogos también, ellos advierten constantemente sobre el incremento de la intensidad de los huracanes, de las sequías extremas, de las inundaciones, del comportamiento errático de los océanos. Entonces, el mismo Jesús, al profetizar sobre los dolores del tiempo del fin y de los juicios venideros, él señaló los mares como un termómetro del juicio. Lucas 21, 25 y 26 dice: también habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa, del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Lo que para los modelos científicos actuales es anomalía térmica o caos meteorológico, para la profecía bíblica es el cumplimiento exacto al pie de la letra de las señales de los tiempos del fin. La tierra se sacude constantemente. Escúcheme bien, el aumento de la actividad sísmica y volcánica es monitoreada día y noche por los geólogos, los sismólogos, los vulcanólogos. Entonces la ciencia registra la liberación de energía de las placas tectónicas. Los profetas de Dios, ellos anunciaron que estas sacudidas físicas son la respuesta de la creación ante la santidad de Dios. Isaías 24:20 dice: temblará la tierra, vacilando como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Y yo puedo ver dos voces en un mismo lenguaje: la ciencia y la profecía bíblica hoy. Y están de acuerdo ambas tendencias en algo crucial e inminente. El sistema actual no es sostenible y se dirige, como dicen los científicos y como dice la palabra de Dios, hacia una crisis mayor, hacia una destrucción. La gran diferencia radica en la conclusión y también en la esperanza, porque mientras que la ciencia a menudo se queda en el diagnóstico del desastre, que es el pánico, el intento humano inútil por frenarlo, porque nadie puede frenar un huracán, un volcán en erupción, los profetas verdaderos de Dios anuncian estos juicios
con un propósito eterno. ¿Cuál es el propósito? Es recordarle al hombre que este mundo es temporal, que Dios es soberano y que el único refugio seguro no está en la ciencia, sino en el arrepentimiento sincero y la reconciliación inmediata con el Creador. Dios dice, dame hoy tu corazón. Las placas tectónicas, hermanas y hermanos, son una amenaza debajo del pie del hombre, pero ellos no saben que están caminando sobre terremotos y tsunamis. Esta es una paradoja profunda y aterradora de la condición humana. El hombre camina, escúcheme, altivo, soberbio, orgulloso, sobre la superficie de la tierra, edificando sus imperios, sus mansiones, sus rascacielos, sus grandes ciudades, ignorando por completo que lo que sostiene sus pies es una corteza frágil, fracturada y en constante tensión. Vivimos literalmente sobre un gigante dormido que en cualquier momento puede despertar. En cualquier momento, la falla de San Andrés responderá a la profecía. Y muchas otras naciones, volcanes que están bajo los océanos, harán erupción. Se aproximan días de espanto para el hombre que camina de espaldas a Dios. Pero Dios es el refugio de los que en Él confían. Y escuche esto, a la luz de la Biblia, pues soy un maestro de la palabra, esta ignorancia y falta de seguridad del ser humano frente al poder destructivo que yace precisamente debajo de sus pies, no es una sorpresa, es más bien una advertencia divina que es latente en las Escrituras. El ser humano camina confiado, ¿por qué? Porque confía en lo que ve, siente la tierra firme y asume que siempre va a ser así. Construye pensando en la eternidad terrenal, pero la Biblia describe la estabilidad de la tierra como algo que depende exclusivamente de la voluntad de Dios, no de la solidez de las rocas. En el Salmo 104:32 dice, Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Ahí está hablando también de volcanes. Volcanes que están dormidos, Dios los va a despertar. Porque Dios va a hacer que este mundo reconozca a ese Dios que han ignorado en su soberbia. La ciencia llama a esto liberación de energía en las fallas geológicas, pero espiritualmente es un recordatorio de que la creación entera, hermanos, responde a la voz de su Creador. Cuando el hombre se cree dueño del planeta, la tierra misma se encarga de recordarle su fragilidad, su error. Viene un día en que la tierra se moverá de su lugar. Los terremotos y tsunamis que hoy la geología estudia y monitorea con equipos avanzados de tecnología están profetizados como eventos que van a avergonzar por completo la falsa seguridad de la humanidad. El profeta Isaías utiliza un lenguaje directo para describir cómo el suelo bajo nuestros pies perderá toda su firmeza. Isaías 13:13 dice, porque haré mover los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. El hombre no sabe, por lo que estoy viendo, que está caminando sobre terremotos, porque ha decidido ignorar que el suelo que pisa está bajo decreto divino. Las aguas que cubren la tierra cuando ocurre un tsunami es el recordatorio de que hay un Dios que castiga el pecado de los pueblos. La Biblia dice que las aguas y los vientos son los mensajeros de Dios. El pánico que genera un tsunami cuando las placas tectónicas
se mueven bajo el océano y empujan millones y millones de toneladas de agua y las precipita hacia las costas. Es la muestra viva de que el hombre no tiene control de nada. En su soberbia se hace un necio y tiembla cuando Dios habla a través de la naturaleza. No pueden detener un diluvio, ni un terremoto, con ningún armamento, ni la caída de un meteorito sobre la tierra. El hombre solo es un consumidor de la gracia de Dios. En el libro de Job, Dios le recuerda al ser humano quién es el único que le pone límites al mar. Límites que el hombre da por sentado, pero que pueden romperse en un segundo. Job 38, 8 y 11 dice: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de la matriz? Y dije: hasta aquí vendrás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. El hombre en su pecado está caminando sobre el juicio de Dios sin saberlo. El peligro real no es solo geológico, es espiritual. El ser humano camina sobre el peligro físico, que son las placas tectónicas, con la misma indiferencia con la que camina sobre el peligro espiritual. Va rumbo al juicio de Dios. Por eso, esta palabra que Dios me da es una advertencia para todos aquellos que han de oír este mensaje. Así como ignoran las tensiones tectónicas acumuladas bajo la tierra, ni cuenta se dan. Hay gente que no saben que hay placas tectónicas que se están moviendo hasta que es demasiado tarde y el suelo se abre. Así también ignoran la paciencia de Dios hasta que el juicio de Dios cae de repente sobre la tierra. Jesús comparó los tiempos en que estamos viviendo hoy con los días de Noé y señaló precisamente esa ignorancia voluntaria de la gente de aquellos días. Mateo 24, 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El hombre camina ciego, pisando el escenario de su propia vulnerabilidad, olvidando que la única roca firme que no se conmueve con el mover de las placas tectónicas es Jesucristo mismo, la roca inconmovible de los siglos. Las ciudades de pecado y los antros donde se ofende a Dios descaradamente todos los días pronto serán tocados por la vara de la ira de Dios. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ese es el clímax trágico de una sociedad que ha decidido saturar la paciencia de Dios, ofenderlo cada momento, aprobando leyes contra natura, que se casa hombres con hombres, mujeres con mujeres, aprobando el aborto, la droga, aprobando cuanta poca vergüenza hay. Las ciudades que hoy se jactan de su opulencia, de su vida nocturna, de las ciudades que no duermen, de su centro de vicio y de la normalización del pecado, creen que su prosperidad y su aparente impunidad durarán para siempre. Sin embargo, la Escritura enseña que la acumulación de maldad trae de forma inevitable la visitación de la justicia de Dios manifestada en ira. Bajo la lente de la Biblia, la vara de Dios no cae sin advertencia previa, pero cuando cae demuestra la fragilidad de los imperios humanos, esos imperios del placer. Isaías 5, 11 y 12 dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que
quedan hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. El peso del pecado colma la copa de la paciencia de Dios. Eso está demostrado en la Biblia y en la historia. El ser humano moderno confunde la paciencia de Dios con complicidad de Dios, con indiferencia, con blandenguería de Dios o con inexistencia. Hay un Dios vivo y soberano, y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Piensan que porque el juicio no cae al día siguiente de cometer la ofensa contra Dios, Él ha pasado por alto el pecado. Él nunca tendrá por inocente al culpable. Miren, la Biblia muestra que las ciudades van llenando una medida de iniquidad. Así le dijo Dios a Abraham sobre las naciones de Canaán. Génesis 15:16 dice, porque aún no ha llegado a su colmo la iniquidad del amorreo hasta aquí. Hoy todas esas ciudades y antros de pecado están llenando la copa de la ira de Dios poco a poco. El día que esa medida se colma, la vara del juicio de Dios va a desatar sobre esos lugares y sobre esos antros la ira de Dios, la vara de Dios. Y lo triste es que en esos momentos es que se acuerdan de mirar al cielo y llamar a ese Dios santo que tanto han ofendido. El juicio de Dios a Sodoma y Gomorra, eso está en la Biblia y está en la historia. Y los científicos han descubierto, los arqueólogos, las ruinas de estas ciudades de pecado. A pesar de que los enemigos de la verdad, los enemigos de Dios, han tratado de ocultar esto y han tratado de ridiculizar el juicio de Dios. Cuando pensamos en ciudades entregadas al vicio y a la ofensa abierta contra Dios, el referente bíblico inmediato que nos viene a la mente es el valle de la llanura del pecado, donde estaban asentadas esas ciudades antiguas. Esas ciudades eran prósperas, eran llenas de lujos y vivían para sus placeres. Eran ciudades hedónicas, pero el clamor por su pecado llegó a la presencia de Dios. El apóstol Pedro utiliza ese evento histórico como una advertencia directa para los lugares que hoy operan bajo ese mismo espíritu de placer mundano, que ofenden a Dios, donde se ofende a Dios de manera abierta y descarada. Segunda de Pedro 2:6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. Este es un llamado a esos lugares donde se ha ambientado lo que Dios creó, las playas, las montañas, los pueblos, para fomentar y difundir el pecado. Los antros modernos y las metrópolis del pecado olvidan que el suelo que pisan y las estructuras donde se ofende a Dios no son inmunes al fuego, al sismo o a la ruina económica cuando la protección divina se retira. Y hablando de ciudades de pecado, en el plan de Dios está la caída de la Gran Babilonia. Me viene a la mente, porque eso está escrito en la Biblia. En el libro de Apocalipsis se describe el juicio sobre el sistema mundial y las grandes ciudades que se enriquecieron a costa de la lujuria, del pecado y el comercio de los cuerpos y de las almas de los hombres que fueron cegados a practicar la idolatría, el paganismo, a vivir viviendo y cumpliendo tradiciones, pero que nunca les enseñaron la verdad de la palabra, porque la verdad hace libre a los pueblos. La velocidad con la que la vara de Dios tocará estos lugares de perversión,
de pecado está profetizada con un sentido de urgencia y terror. Apocalipsis 18, 8 y 9 dice: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Dios tiene una vara que quebranta el orgullo y la soberbia. Esas luces de neón, esa música estridente, vulgar y mundana, y ese desprecio abierto a la santidad de Dios que se vive en esos antros de perdición, serán apagados en un instante cuando Dios diga: hasta acá, se acabó. Llegó el día de ajustarles el cordel de mi justicia. Como le dijo a Sodoma y a Gomorra, como le hizo a Pompeya cuando el volcán Vesubio hizo erupción y los acabó. Dice que el humo piroclástico subió hasta 30 kilómetros de altura y los vientos se encargaron de hacer el trabajo de llevar aquel humo elevado, alterado en miles de grados. Y cuando cubrió la ciudad de Pompeya, ahí está Pompeya, ahí están esos cadáveres petrificados por el fuego o el humo piroclástico. El hombre ha construido sus centros de entretenimiento y de placer. Ahí está Hollywood, los cinematógrafos, los antros de pecado, desafiando a Dios sin darse cuenta de que la misma tierra sobre la que bailan, sobre la que pecan descaradamente, está sostenida por la palabra de Dios. Ese mismo Dios al que están ofendiendo. La advertencia del salmista sigue resonando hoy para los gobernantes, para los empresarios del vicio, para los arquitectos del pecado y las multitudes consumidoras de pecado que llenan esos antros. El Salmo 2:12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se enciende de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Cuando la vara de Dios toque esas ciudades de pecado, esos antros de pecado, se va a demostrar que todo lo que el hombre construyó de espaldas a Dios era tan frágil como un papel mojado. El único lugar seguro no es un refugio físico, no es un búnker, sino una vida escondida en el arrepentimiento, en el temor de Dios y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La Biblia dice que Él sabe librar a los piadosos. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda, no temas cuando oigas noticias, porque son el cumplimiento de lo que dice la palabra de Dios. Él guardará en completa paz a los que en Él confían. Dios te guarde hoy, mañana y siempre. Shalom.